En las 5, y el tema de hoy es un siervo de una vida bien vivida. ¿Sí? ¿A qué nos referimos esto de un siervo de una vida bien vivida? Vamos a tomar como punto de partida este versículo de Isaías, capítulo 43, versículo 7, donde el Señor le habla a Israel, pero de alguna manera también hace extensible este mensaje a nosotros como aquellos que hemos sido redimidos por el Señor. Y empieza diciendo Isaías 43, 7. Todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado, ¿qué dice? Lo subrayé, para mí, gloria, a quien he formado y a quien he hecho. ¿Ven? Vamos a empezar por el principio. Es decir, todo el que es llamado por mí, nombre. Está llamando o está haciendo alusión a aquellos que hemos sido escogidos por Dios, aquellos que hemos sido separados por Dios para esa salvación y a ser parte de ese cuerpo y ser parte de esa iglesia redimida. Amén. Entonces está hablando de nosotros. ¿Cuántos se identifica con el pueblo de Dios? ¿Saben? Amén. Ahora, una vez que tenemos claro a quién va dirigido este mensaje, empieza a declarar o de alguna manera mostrar el panorama y el propósito. A quien he creado y tiene el prefijo para mí, gloria. Cuando hablamos de ese prefijo, para, está hablando de propósito. Entonces, ¿para qué propósito nos creó el Señor? ¿Para qué propósito nos dio forma? ¿Para qué propósito fuimos hechos? Para la gloria de Dios. Amén. A partir de esa premisa y a partir de ese punto vamos a empezar a entender que todo lo que se desarrolle fuera de ese objetivo principal que es vivir para la gloria de Dios carece de sentido en la vida del hombre. Amén. Ustedes mismos han podido experimentar el poder vivir sin Dios, el vivir alejados de Dios, el vivir sus propias vidas. ¿Cuántos de ustedes han podido experimentar ese sinsabor, ese sinsentido, ese despropósito de vida en el cual no tenemos dirección, no tenemos orientación, no sabemos qué hacer? Amén. Es más, tratamos de buscar satisfacer ese propósito con cosas terrenales, naturales, pero nada de eso al final puede llenar lo que solamente Dios y el propósito para el cual nos ha creado sacia en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos les dan gracias al Señor por habernos encontrado? Porque no es que nosotros lo buscamos, sino que Él nos buscó a nosotros. Amén. Sigo avanzando y ahí vamos a meternos un poquito más en lo que es el título, una vida bien vivida. ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de una vida bien vivida? ¿Una vida qué? Dígame, ¿qué pasa por la cabeza cuando escucha una vida bien vivida? Con temor de Dios, en santidad, con propósito. Amén. Vamos a entender hoy a qué nos referimos con este concepto. Una vida que vive para la gloria de Dios. Amén. Dios nos formó, como leímos en Isaías, Dios nos llamó para alabanza de su gloria. Cuando hablamos que vivimos para la gloria de Dios, estamos diciendo que cada uno de nosotros tiene como fin y objetivo principal el poder reflejar el carácter de Cristo. Los atributos de quién es Cristo, su naturaleza, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de expresar el amor. Amén. ¿Cómo fue Cristo? Sus atributos hacen parte de esta esencia divina que ahora nosotros también compartimos a través del sacrificio de Cristo y que vive también en nosotros. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículo del 4 al 6. Efesios 1 del 4 al 6. Dice, según nos escogió, ¿dónde? Es muy importante esto. ¿Dónde nos escogió? O sea que si Él no estaría, si Él no hubiese sido sacrificado, si Él no hubiera pagado ese precio, ninguno de nosotros hoy estaría disfrutando de esta salvación. Amén. Entonces, según nos escogió en Él antes
de la fundación del mundo, otra vez el prefijo para. ¿Qué significa? Propósito. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Otra vez está mostrando el propósito. ¿Cómo debe ser un hijo? ¿Cómo debe ser un verdadero creyente? ¿Cómo debe ser un hombre, una mujer de Dios? Debe ser un hombre que busque la santidad. Si hay una evidencia firme y fuerte de que somos salvos, y esto escuche porque por ahí duda, ¿soy salvo o no soy salvo? No sé, algunos por ahí entran en esa disyunción y en esa preocupación. Es que usted, una de las grandes cualidades y particularidades, es que usted esté buscando esta santidad. Que usted esté buscando crecer en la santidad. Que usted esté siendo llamado, incomodado también por el Espíritu de Dios a buscar la santidad del Señor. Les pregunto, ¿está siendo incomodado por Dios? ¿Amén? ¿O le da lo mismo el buscar el ser santo o el no ser santo? Sabemos que el origen de esta palabra santo en el hebreo tiene dos ramas. ¿Amén? Una es Kodesh, que significa apartado y separado para un uso sagrado. Amén. Kodesh, santo. Nosotros somos, como pueblo de Dios, apartados, separados. No podemos mezclarnos, como dice el Señor, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Por eso no podemos, como dice Romanos 12, amoldarnos al pensamiento, a la forma, a la manera, a la cultura de este mundo. No podemos, porque nuestra naturaleza es contra la naturaleza que reina hoy sobre la tierra. Amén. Recuerde, ¿quién está gobernando hoy la tierra? El príncipe de las tinieblas. Es así, todos los medios de comunicación, el sistema mismo está de alguna manera creado para alejarnos de la espiritualidad. Las jornadas de trabajo son arduas, el tiempo de estudio, usted ve, tanto hay que dedicar que al final quedamos sin fuerza, sin ganas, sin entusiasmo de buscar las cosas espirituales. Es como que todo nos va llevando al materialismo, todo nos va llevando al buscar lo terrenal, al buscar lo natural y alejarnos de lo que realmente vale la pena. Como dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y la promesa es todo lo demás será añadido. Amén. Y dice justamente en Mateo 6 que los incrédulos se preocupan por lo que van a vestir y por lo que van a comer. Y muchas veces nosotros caemos en esta caracterización o en este lugar de incrédulos, ¿sí? Porque estamos tan afanados y preocupados por las cosas naturales que empezamos a, de alguna manera, desplazar lo espiritual de nuestra vida. Y empezamos a priorizar lo natural y a olvidarnos de lo que realmente importa, que es el reino de Dios y su justicia. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios. Bueno, es tan extenso ese versículo, podemos hablar mucho de ese versículo, pero básicamente es que busquemos que el reino de Dios y su justicia, que los principios de Dios gobiernen nuestra vida, que la justicia de Dios nos gobierne, que la santidad de Dios sea parte nuestra. Que la pureza de Dios sea nuestra pureza, que la justicia y la forma de obrar de Dios sea nuestra justicia y nuestra forma de obrar. Amén. Buscando, priorizando las cosas espirituales es donde nosotros podemos ser renovados, como dice Romanos 12, en nuestra mente, para poder comprender cuál es el propósito de Dios. Muchos, aún dentro de la iglesia, no conocen el propósito de Dios porque todavía están y tienen la forma del mundo. Todavía piensan como el mundo. Todavía no se han desarraigado como el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? El Señor tuvo que llevarlos 40 años por el desierto para poder quitar de ellos las costumbres paganas que venían trayendo de sus antepasados. Recuerde que con el pueblo de Israel también fueron algunos egipcios que de alguna manera también llevaron sus costumbres. Amén. Habían salido de la tierra de Egipto, pero Egipto todavía no había salido de sus corazones. Y a veces pasa eso dentro de la iglesia. Somos cristianos, decimos que conocemos a Dios, pero todavía hay cosas en nuestros corazones que nos mantienen cautivos al mundo.
Y eso es lo que Dios quiere que empecemos a través del discernimiento de la palabra, a entender qué cosas todavía, formas de pensar, maneras de ver la vida, como visión, estamos teniendo erradas que no nos ayudan a crecer espiritualmente. Y muchos de nosotros vivimos en ese estancamiento espiritual porque no hemos podido dejarnos o no estamos buscando ser transformados constantemente y continuamente por la palabra del Señor. Nos conformamos con el discipulado, nos conformamos con sábado de reunión en el culto, nos conformamos con leer un devocional, pero hay más. Debe haber un hambre mayor, debe haber una búsqueda mayor por lo espiritual, porque Dios quiere seguir transformándote. ¿Y cuál es el final de esta transformación? Ser como Cristo. Santificación progresiva. Amén. Ahora, entendiendo este versículo, el Señor nos llamó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. Y en amor habiéndonos predestinado para, otra vez, para, ¿qué dice? Propósito, ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que según a Él, otra palabra que usa el apóstol Pablo cuando habla acerca de la predestinación, es según el beneplácito, según a Él le plació, según Él quiso, según su buena voluntad. Amén. ¿Cuántos le dan gracias porque nos escogió? La verdad es que yo no lo busqué. De verdad, Él puso en mí, como dice Filipenses, el deseo del querer como el hacer por su buena voluntad en mi corazón. Despertó el hambre, despertó el deseo, despertó esa necesidad de poder buscar a Cristo. Amén. Y dice, no, para que fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto de su voluntad. Versículo 6. Y ahí está, otra vez el para. Propósito. ¿Cuál es el propósito? Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. ¿Cuál es el propósito? Separarnos, vivir en santidad, el ser hijos de Dios. Y el tercero, para alabanza de su gloria. Eso quiere decir que nuestra vida debe glorificar, dar alabanza, dar honor en cómo nos manejamos, en cómo vivimos, en cómo hablamos. Yo te pregunto hoy, ¿estás viviendo para este propósito? ¿Tus palabras reflejan la gloria de Dios? ¿Refleja el carácter de Cristo? Gálatas 5:22, ¿qué dice? ¿Cuál era el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre, fe. ¿Hay estas cosas en tu vida? ¿Hay estos frutos en tus labios? ¿Hay estos frutos en tu corazón? Cuando vienen las circunstancias difíciles, como se predicó mucho el sábado y el domingo, que estuve escuchando las dos prédicas de la pastora, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Hay fe en nuestro corazón o lo primero que hacemos es desesperarnos y querer tirar todo? ¿Qué hay? Porque en esas primeras reacciones es donde nosotros podemos entender la altura, el nivel espiritual y cuán buena o mala está siendo nuestra relación con Dios. Porque la primera reacción muestra lo que realmente hay en mi corazón. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces vivimos, para glorificar, al Señor, para ser alabanza de su gloria. Vivimos, abajo puse, si vivimos de cualquier otra manera, sin glorificar a Dios, haciendo lo que a nosotros nos parece, estamos fuera del propósito para el cual fuimos creados. Amén. Y una vida así no puede producir satisfacción. Y eso responde mucho del estado propio nuestro en muchas circunstancias, donde no hay gozo, no hay alegría, no manifestamos ese fruto de Dios. Hay una insatisfacción tan fuerte en nuestros corazones
que hasta podemos tener quizás los logros que por años quisimos alcanzar y los alcanzamos, pero hay un desazón, hay un sinsabor. ¿A quién le pasó esto? Teniendo todo, no tenemos nada. ¿Me está entendiendo? Mire, acá anoté algunos números. Esto es una estadística en Estados Unidos. Con respecto al trabajo, por ejemplo, la insatisfacción es del 60 al 85%. Se sienten insatisfechos en el trabajo en el que están. Con respecto a las relaciones familiares, matrimoniales, del 40 al 50% se siente insatisfecho por cómo están llevando sus relaciones matrimoniales y familiares. Con respecto a las finanzas, el 60 y el 70% siente insatisfacción por la situación económica que está atravesando. Y en la espiritualidad no se escapa tampoco de esto. Hay de un 40 a un 50% de cristianos que están viviendo insatisfacción en su corazón. Dígame usted, ¿está viviendo insatisfacción en alguna de estas áreas? ¿O a mí nomás me pasa? ¿O le pasa a los yanquis? Hoy quería ver un poquito por qué esa insatisfacción. ¿De dónde viene esa insatisfacción? Eso me acuerdo en algún momento estar en algunos países que el Señor me permitió conocer, por ejemplo Israel o en Bélgica, y estar ahí en medio de grandes edificios, y yo era como si estaría en la Plaza Burruchaga. No sentía nada. No había gozo, no había alegría, no había admiración, nada. Era como, digo, Señor, ¿cómo es esto? ¿Por qué esa insatisfacción? Obviamente no estaba viviendo para la gloria de Dios. Amén. No estaba viviendo. Entonces, muchas de estas insatisfacciones que estamos viviendo en la vida son porque no estamos enfocando nuestra vida en vivir para la gloria de Dios y estamos viviendo para nuestra propia gloria. Vivimos para nuestros deseos, vivimos para nuestros placeres, vivimos para nuestras necesidades, vivimos para lo que a nosotros nos parece que es importante, pero no tenemos en cuenta a Dios en todas estas cosas. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces la pregunta de esta noche es: ¿de dónde viene la insatisfacción? ¿De dónde? ¿Cuál es el origen? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué hoy estamos sufriendo esta insatisfacción? ¿Ven? Traté de resumirlo porque estoy armando una prédica con esto también, bastante interesante. Un poquito les comenté a los jóvenes el sábado. ¿Amén? La insatisfacción es una de las consecuencias de la expulsión del Edén. Hagamos memoria y volvamos un poco atrás en el tiempo, en el Génesis 1:1. El Señor puso a Adán y a Eva dentro del huerto del Edén y en ese lugar no había necesidad. ¿Qué no había? Parte de la definición de la insatisfacción es que hay necesidades insatisfechas. Amén. En ese huerto el hombre vivía en plenitud. En ese huerto el hombre tenía completa relación con Dios, hablaba con Dios, cuidaba y cumplía de ese propósito que el Señor le había mandado cuando le había dicho que cultive y cuide todo lo que Él le había puesto para gobernar y sojuzgar. Amén. Y todo estaba en una armonía de perfección y de plenitud hermosa. ¿A cuánto les gustaría estar en ese lugar, disfrutar de esa plenitud? ¡Qué bárbaro!, ¿no? ¡Qué hermoso, qué hermoso! Yo me imagino así, despertándome a la mañana, no tengo enfermedad, porque hasta ese momento el hombre podía comer del árbol de la vida. Amén. Si una de las cosas que el Señor corta en ese momento es la eternidad del hombre, hasta ahí podía vivir eternamente, hablando y haciendo referencia también a la vida eterna. Y ese árbol era Jesús. Amén. Hasta ese momento el hombre podía comer de ese árbol de la vida.
Pero había solamente un árbol que el Señor le había dicho que no coma de su fruto. ¿Y a dónde fue el hombre? Parece mentira, ¿no? Pero muchas veces nosotros también obramos de esa forma. A donde no tenemos que ir es donde vamos. Ahora, hablando de este huerto, el Edén era un lugar de provisión perfecta, de gozo y de comunión directa con Dios. El hombre no tenía necesidad de nada. Vivía en una plenitud, en una completitud, también es una palabra, donde él podía disfrutar la gloria de Dios, podía disfrutar de su trabajo. No era que no trabajaba, sí, él tenía que labrar, cuidar, pero trabajaba. Pero ese trabajo generaba satisfacción. A veces hablo con Luis, le digo, lo que hagas para Dios te tiene que dar placer. Porque cuando no hay placer en tu corazón, porque no lo estás haciendo con la actitud y el corazón correcto. El servir a Dios no se tiene que volver una carga. Cuando venir a la iglesia se vuelve una carga. Cuando leer su palabra se vuelve una carga. Cuando buscar a Dios se vuelve una carga. Es porque estamos alejados del propósito y hemos empezado a vivir para nosotros sin darnos cuenta. Somos tan débiles que en algún momento de la historia nuestro corazón empieza a torcerse de a poquito y una pequeña brecha con el tiempo se hace una gran distancia. ¿Amén? Y con pequeñas brechas le digo, discusiones que no, acá no pasa nada, tuve una discusión, pero esa discusión empezó a crecer, produjo una raíz de amargura, estorbó mi relación con Dios, porque si yo no tengo buena relación con mis hermanos, no puedo tener buena relación con Dios. ¿Usted sabía eso? Si mi relación con mis hermanos y mi amor por mis hermanos realmente no es genuina, nuestra relación con Dios tampoco puede ser genuina. Por eso inmediatamente nos suceda algo, como dice el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No pase mucho tiempo de que podamos resolver cualquier situación entre nosotros, porque y más abajo dice, no deis lugar al diablo. Amén. Porque si dejamos que esa pequeña brecha empiece a crecer en nuestros corazones, empezamos a vivir para nuestro rencor, empezamos a vivir para nuestra justificación, empezamos a vivir para mí. Amén. ¿Y cuál fue la tentación con la que la serpiente acercó el fruto hacia la mujer y le dijo, ¿podrá ser qué? ¿Cuál fue? ¿Se acuerda? Serás como Dios. Si comes este fruto, serás como Dios, podrás discernir el bien del mal. O sea que la primera tentación que todo hombre tiene es poder ser su propio Dios, poner su propio estándar de santidad, poner su propio estándar de justicia, sin tener en cuenta qué dice su palabra. Queremos ser a veces más buenos que Dios. Madres que soportan los caprichos de los hijos, padres que no ponen límites porque aman más a sus hijos que a Dios. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Entre otras cosas. Vamos a ver un poquito más adelante. Se está poniendo interesante esto, no sé si usted... ¿Amén? Miren lo que dice Génesis, seguimos abajo, la siguiente diapositiva. Génesis 3, 17 y 17 al 19. Es ahí donde el Señor de alguna manera se da cuenta, aunque él ya lo sabía todo, pero empieza a buscar a Adán para pedirle una explicación de lo que acaba de pasar. ¿Amén? Y acá, y dice el Señor hablando, y al hombre le dijo, por cuanto, y lo marqué con negrita, ¿qué dice? Obedeciste a la voz de tu mujer. Me detengo ahí. ¿Amén? Podés poner Juan capítulo 14, versículo 21 en adelante. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Amén. Mire, acá está el lenguaje de Dios, el lenguaje de amor. ¿Sí? Hay un libro bastante famoso que se ha hecho famoso en estos tiempos, donde nos habla acerca del lenguaje del amor. Hemos hablado un poquito de esto antes del año pasado. ¿Sí? Pero este es el lenguaje de amor del Señor.
el que tiene mis mandamientos y los que dice, y los guarda, ese es el que me ama. La palabra guardar significa obedecer. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. ¿Cuál es entonces el lenguaje de amor del Señor? ¿Cómo el Señor entiende el amor? O cómo, y yo quiero que entienda no es solo el lenguaje de Dios, tiene que ser nuestro lenguaje. Usted como padre, ¿qué espera que sus hijos hagan? Y obedeciendo es que estamos amando. Si no hay obediencia, no hay amor. Yo quiero que entienda, este es el lenguaje de Dios. No son las emociones como nos pinta el mundo. Por eso les digo esto de cambiar el modelo, es entender cómo Dios piensa, no cómo el mundo nos llevó a entender el amor, que es muy efímero el significado y la profundidad de amor que el mundo nos da. El mundo pasa amor por las emociones, el mundo pasa el amor porque te regalen algo en tu cumpleaños, el mundo pasa el amor porque te den un beso, porque te digan te amo. El mundo cambia el concepto de amor por el sexo. ¿Se dan cuenta? Ese es el concepto de amor que hemos manejado erradamente por mucho tiempo. Pero el verdadero amor se manifiesta en la obediencia. Y eso también bájelo al nivel familiar y al nivel personal. Amén. Cambie ya su concepto de amor. Cambie ya. A veces somos muy emocionales. Ay, me regaló esto, que aquello, se acordó de mí. No. Si esa persona no tiene compromiso, si esa persona no te escucha, si esa persona le estás diciendo hace tiempo, cambia esta actitud o aquella y no la cambia, hay que replantearnos realmente si eso es amor. ¿Me está entendiendo? Ahora, eso traducido al amor del Señor. Mire, entonces volvemos a Génesis, por favor. Dice, y al hombre le dijo, por cuanto amaste a la voz de tu mujer. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con Adán? ¿Amó más a quién? ¿Qué hizo Adán? Idolatría. ¿Me está entendiendo? Y a veces amamos más a los hijos que a Dios. Amamos más al esposo que a Dios. Amamos más a la esposa que a Dios. Amamos más el trabajo que a Dios. Amamos más una profesión que a Dios. Hubo idolatría en el corazón de Adán. El pecado, porque Eva quiso ser como ¿quién? Quiso ser su propio. Entonces hubo idolatría, ¿dónde? En ella. ¿Y el pecado de Adán cuál fue? Hizo idolatría de su mujer. Ese fue el primer pecado. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo dónde empieza la insatisfacción? Cuando amamos más a cualquier otra cosa más que a Dios. Amén. Cualquier otra cosa. Pastor Marco el otro día predicaba un sábado y me gustó esto de poder entender cómo se forma un ídolo. ¿A qué le estamos dedicando la mayor parte de nuestros recursos? ¿A qué le estamos dedicando la mayor parte de nuestro tiempo? Ese es tu ídolo. Eso es lo que está primero en tu corazón que Dios. Ese lugar donde vas a buscar refugio que no es Dios, son tus amigas, tu mamá, tu cuñada, pero no Dios. Antes de hablar con cualquier persona,
Mujeres, porque esto generalmente pasa con las mujeres. Los hombres son más callados, que está mal en algún punto también. Hablemos primero con Dios, lloremos primero con Dios, llevemos nuestras cargas a Dios. Venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo os haré. Hay una promesa. ¿Por qué tienen que ir a la amiga, a la aquella y lloran? En todos lados van llorando, van dejando lágrimas. Lloren a los pies de Jesús. Amén. Porque el lugar donde vamos a buscar refugio y consuelo, ese lugar seguro, muchas veces, cuando no es Dios, se convierte en un ídolo en el cual nos refugiamos. Y puede ser una persona, puede ser un lugar. ¿Dónde te estás refugiando? Te pregunto hoy. ¿En tus momentos de angustia? ¿En tus momentos de tristeza? ¿Dónde corres? Ahí está tu ídolo también. ¿Me está entendiendo? Seguimos avanzando. 8:53. Bien, vamos, el tiempo. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿y qué hizo? Y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita, y empieza la consecuencia del pecado. Señor, trae maldición. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sabe lo que sucedió cuando fuimos arrancados del Edén? Apareció algo que nos golpea frecuentemente: la necesidad. La mayor parte, si no son todos los pecados que tenemos en nuestra vida, se producen por una necesidad insatisfecha. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Aquel jovencito que busca en el cuerpo de otra jovencita el calor y el abrazo de una madre. Aquella mujer que termina siendo infiel a su marido porque su marido no la escuchó en su casa. ¿Me está entendiendo lo que quiero decirle? Aquel jovencito con un corazón ególatra, y con avaricia, que al no poder tener las cosas terrenales que quiere para mostrar y fortalecer su ego de forma honesta, termina robando. Una necesidad insatisfecha de afirmación. ¿Y sabe cuál es la mayor necesidad de los hombres que se produjo en ese momento, aparte de las que les nombré? Es la necesidad de aceptación. Dice que Adán y Eva fueron rechazados por Dios. En ese momento Adán y Eva fueron rechazados por Dios. A partir de ese momento, todos los hombres de ahí en más tienen el mismo chip y vienen con una necesidad de aceptación, que la buscan en los hombres, que la buscan en su familia, que la buscan en sus amigos, que la buscan en la calle, pero necesita ser aceptado. Y hasta que ese hombre y esa mujer de Dios no se encuentre con la plenitud, vivirá estando vacío y errante, buscando satisfacer algo que solo Cristo puede llenar. ¿Me está entendiendo? Amén. Seguimos viendo entonces, al ser echado fuera del Edén, ¿qué consecuencias hubo? Siguiente diapositiva. El hombre ahora trabaja con esfuerzo y con fatiga. Antes él trabajaba en el Edén, el Edén era placentero y fructífero. Pero después del pecado el hombre trabaja con sudor y lucha. Tiene que esforzarse mucho más para poder obtener.
las cosas. Ya no es placentero el trabajo donde está. Pero déjeme decirle algo, cuando nosotros somos satisfechos en el Señor, vamos a poder encontrar placer en el trabajo en el que estamos. Vamos a poder gozarnos con lo que el Señor nos ha provisto para traer alimento. Yo quiero que sean sinceros. ¿Cuántos de nosotros acá nos hemos estado quejando del lugar donde el Señor nos ha puesto a trabajar? Señor, no tengo ganas, tengo muchos problemas, mira cómo es la gente. Amén. La falta de gratitud nos lleva a la queja. ¿Y por qué viene la ingratitud a nuestro corazón? Por falta de plenitud. Por falta de plenitud, porque hemos buscado en nuestro trabajo satisfacer algo que solamente Dios puede llenar. Amén. Ahí viene la desilusión. ¿Sabe cuándo viene la desilusión? Cuando estamos esperando de algo o alguien, algo que no llega. Entonces, nosotros damos lo mejor en el trabajo, esperamos que nos reconozcan como el mejor y ese reconocimiento no llega. ¿Qué pasa? Desilusión y fracaso en nuestro corazón. Como madres, he sido una buena madre. Me he esmerado, le he dado lo mejor a mis hijos, pero esa retribución no vuelve de parte de los hijos. ¿Qué sucede en mi corazón? Desilusión. ¿Por qué? Porque no me he llenado de la plenitud de Cristo. Porque cuando yo estoy lleno de la plenitud de Cristo, no espero nada de nadie. Espero todo de Cristo. Y si mi hijo me reconoce, buenísimo, gloria a Dios. Si no me reconoce, problema suyo. Porque el que honra al Padre va a ser bendecido. Y el que no, se la pierde. Entonces, a causa de la idolatría de nuestro corazón al trabajo, a los hijos, de tratar de buscar retribución de todos estos lugares y no conseguirla, hoy tenemos una iglesia herida. Una iglesia desilusionada. Pobrecita la iglesia. No si ustedes se meten en los líos. ¿Me está entendiendo? Amén. Es profundo lo que el Señor nos está revelando hoy. Para salir de la desilusión. Y encima que se desilusionan, después se hacen las víctimas. Que mi hijo no me quiere. Que mi esposo no me escucha. Que en el trabajo no me reconoce, me hace la vida imposible. Consecuencias. Vos has puesto tu corazón ahí, hija o hijo. ¿Dónde está tu corazón? Te pregunto hoy. ¿Dónde está tu corazón? Entonces, donde vos pones tu corazón y estás esperando la satisfacción, pobre hombre a ver, escuchen esto, mujeres y hombres también. Tratamos de buscar en el esposo o en la esposa solamente algo que Dios nos puede dar. Estamos esperando que sea Jesucristo. Obviamente vamos a vivir desilusionados de la vida, quebrantados por dentro. Obviamente ese hombre y esa mujer conocen, si son temerosos del Señor, que tienen que amar a sus esposas como un amor sacrificial. ¿Se entiende? Pero la esposa muchas veces está esperando mucho más del hombre que de Dios. Y el hombre también está esperando más de la esposa que de Dios. ¿Está entendiendo lo que quiero decirle esta noche? Amén. No esperemos nada de nadie. Llenémonos de la plenitud del Señor. Y si el reconocimiento viene, gloria a Dios. Y si no viene, gloria a Dios. A mí eso no me hace más ni menos. Yo sé cuánto valgo para Cristo. ¿Amén? ¿Habrá alguien acá? Eso se llama identidad. Que tiene claro esto, puede caminar por la vida fortalecido porque sabe qué valor tiene, cuánto vale. Pero el que no sabe cuánto vale, anda rogando amor o anda detrás de la aceptación de los hombres.
Cuando yo sé cuánto valgo, no es que me vuelvo el superhombre, el que me arrastro, no, pero estoy seguro del amor de Dios en mi vida. Y ese amor me vuelve humilde, no me vuelve arrogante ni orgulloso. Pero no espero de nadie, espero de Cristo. Amén. Ahora, vamos a ver qué más pasó en el 1. Dice que ahora el trabajo ya no era tan placentero y fructífero, sino que ahora el hombre tenía que sudar y luchar por ese trabajo. Esto simboliza que fuera de la presencia de Dios, el ser humano experimenta insatisfacción. Nunca encuentra plenitud en el fruto de su esfuerzo. Nunca. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 11. ¡Ay, Señor! Eclesiastés 2:11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Está hablando Salomón, un hombre que construyó grandes obras. Un hombre que edificó, miren, yo te digo, la obra que hizo Salomón, después si la puede googlear, es impresionante lo que este hombre hizo a nivel, podemos decirlo, traza urbana y un montón de cuestiones arquitectónicas y obras civiles para ese tiempo. Pero todo lo que había hecho, dice que al final todo era vanidad, porque su corazón se había desviado en las cosas que estaba haciendo con sus manos. Yo te pregunto a vos, ¿cómo está tu corazón con respecto a tu trabajo? ¿Estás buscando satisfacción en eso? ¿O estás buscando satisfacción en Cristo? ¿Amén? Vamos a ver la segunda consecuencia. ¿Me va entendiendo esta noche? ¿Amén? La tierra dice en la maldición que el Señor da que va a producir espinos y cardos. Esto es una imagen del mundo caído, donde todo está marcado por la frustración y la lucha. Por eso el Señor dice, en el mundo tendréis, este mundo es de aflicción. Entonces, si usted trata de satisfacerse con las cosas de este mundo, acá hablo todo lo que hay en este mundo. ¿Qué encontramos en este mundo? Trabajo, familia, profesiones, casas, propiedades, dinero. Cualquier cosa que haya en este mundo, nada va a generar satisfacción. Amén. La insatisfacción del hombre viene de esta ruptura con Dios, porque nada en el mundo puede llenar el vacío dejado por la ausencia de su gloria. Amén. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos estamos, ¿qué? Fuimos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos comunión con Dios. Amén. Nada va a poder llenar ese vacío. Mire lo que dice Eclesiastés 5:10. Me encantó este versículo. Mire lo que dice. Muy revelador. El que ama el dinero no se va a saciar. El que ama el mucho tener, ¿qué dice? No sacará fruto, no va a saciarse. También esto es vanidad. No sé qué estás amando más que a Dios, pero te puedo decir que cualquier cosa que estés amando más a Dios nunca te va a satisfacer. Nunca te va a satisfacer. Nunca vas a experimentar plenitud, llenura. Amén. Mire lo que dice Jeremías capítulo 2 versículo 13. Y esta es una palabra que Jeremías, el profeta, le está dando a su pueblo Israel. Un pueblo rebelde en ese tiempo. Mire lo que le dice. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Me dejaron
a mí, fuente de agua viva. ¿Y qué hicieron? Cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. Ellos mismos quisieron empezar a saciarse y a tener provisión que solamente Dios podía traer a su vida. Se apartaron de Dios, se alejaron de Dios, dejaron a Dios. Amén. Seguimos avanzando. Ahora, ¿cuál es la solución para todo esto, no? Cristo es el camino de regreso a la gloria de Dios. Dios ideó un plan. Dios ideó una estrategia por medio de la cual nosotros podemos retornar a esa gloria. Y no solo esperar la glorificación para estar en la presencia de Dios, sino también vivir en la tierra en esa comunión y plenitud que Él nos promete. Amén. El Señor nos dice también en el libro de Juan, ¿se acuerda cuando habla acerca del que aquel que viene a hurtar, matar y destruir? Y Jesús dice, mas yo vine ¿a qué? ¿A traer qué? Vida y vida en abundancia. Eso es plenitud. A traer satisfacción plena en tu mente, en tu alma, en tu espíritu y en tu cuerpo. Amén. El retorno a la gloria de Dios, el retorno a la satisfacción plena es Jesucristo. A través de Él solamente es que nosotros podemos llegar de nuevo a tener ese contacto y esa comunión plena con el Padre y empezar a beber de Él esa agua que solamente Él sabe darnos. Amén. La única vida bien vivida, ¿cuál es? Es la que glorifica a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas, que dice, bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. Miren qué autoridad. Versículo 23, ¿qué dice? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Otra forma de experimentar la plenitud de Dios es en la congregación y la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y Él es aquel que todo lo llena en todo. Él es aquel en el cual podemos encontrar plenitud, sentido, propósito, dirección en nuestras vidas. Él es aquel que no nos va a defraudar. No es Menem, ¿no? Síganme que no los voy a defraudar. No. Es Cristo. Él nunca miente. Su palabra es verdad. Sus promesas se cumplen. Él es el Hijo de Dios. Es el Dios encarnado. Aquel que pagó el precio y nos amó antes que nosotros lo pudiéramos amar. ¿No vas a confiar en Él? Sería la pregunta hoy. ¿No vas a buscar satisfacción y plenitud en la fuente? ¿O vas a seguir cavando tus propias cisternas rotas porque no retienen nada? Amén. Mire qué punto y a qué punto entendía el Señor lo que era vivir para la gloria de Dios. Jesús, Él fue el mejor ejemplo que nos enseñó a vivir para la gloria de Dios. Amén. ¿Sabe que una de las características principales de aquel que vive para la gloria de Dios es que busca la voluntad de Dios en su vida? No busca su voluntad, no sigue sus deseos,
no sigue sus planes, sino que consulta, busca a Dios, pide confirmación de Dios, pide consejo de Dios y busca hacer la voluntad de Dios. Amén. Jesús reveló que su venida al mundo tuvo un solo propósito. ¿Hacer qué? La voluntad de Dios. Alguien que quiere experimentar la plenitud de Cristo en su vida debe olvidarse de hacer su voluntad y empezar a caminar en la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Quiere disfrutar o no? Amén. Ahora, mire lo que nos decía el Señor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Ese es Pablo, perdón, antes de entrar a lo que decía el Señor. Miren esas declaraciones de Pablo. Dice, y por todos murió. Y acá quiero que lo entiendan. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no podemos vivir para sí. ¿Qué es vivir para sí? Hacer mí. Y aquel que busca su voluntad es su propio Dios. O sea que aquel que busca su voluntad está teniendo idolatría hacia sí mismo. Está haciendo su propio Dios, está siguiendo su propia voluntad. Recuerde que cuando nosotros nos rendimos a Cristo Jesús, Él viene a ser nuestro Señor y Salvador. La palabra Señor significa nuestro amo. Y alguien que es esclavo ha perdido su voluntad. Y usted y yo hemos perdido nuestra voluntad porque ahora Él es nuestro dueño. Él nos redimió. La palabra redimir significa nos compró. Antes éramos esclavos del pecado y de Satanás. Hoy somos libres porque Él pagó el precio y nos compró y nos rescató. Y ahora Él es nuestro dueño. ¿Me está entendiendo? ¿Quién es nuestro dueño? Él pagó el precio. Eso es redención. Amén. Ahora, mire lo que dice Jesús. Estas fueron las palabras exactas. Juan 4:34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Yo te digo, ¿es este el anhelo en tu corazón? ¿Hacer la voluntad del que te compró? ¿O seguís haciendo la tuya? Porque solamente haciendo la voluntad del que nos compró vamos a experimentar la plenitud que Él tiene para nosotros. Yo quiero experimentar la plenitud. Y eso requiere morir. Por eso el que decía, ¿se acuerda cuando muchos le seguían? Esa gran multitud, el Señor se paró y le dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y muchos se fueron. Porque no todos están dispuestos a pagar el precio. Pero si estamos dispuestos a pagar el precio y a rendir nuestra voluntad y seguir a Jesús, les garantizo que la plenitud del Señor va a estar sobre sus vidas. Y no les hablo de que van a ser súper prosperados económicamente, van a tener el súper matrimonio, van a tener la súper carrera profesional. No, porque los logros que Dios promete no son terrenales. Sus bendiciones son eternas. Quizás no tengas trabajo, quizás te vaya mal con tu marido, te vaya mal con tus hijos, pero la plenitud que está dentro de tu corazón va a saciarte y va a ser más que suficiente. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Quizás nos toque morir apedreados. No lo sé, ahora en Siria están apedreando, más de 1000 cristianos murieron apedreados en estos días, con diversas torturas. Pero seguramente la decisión inquebrantable de sus corazones los llevó a experimentar la plenitud de morir por la causa. En el mundo tendréis aflicción. No esperen que esto sea maravilloso. Y si hay algo bonito, disfrútelo y dele gracias a Dios. Pero este mundo es de aflicción. Por eso estamos esperando la vida eterna. Por eso nuestros corazones no están puestos en lo terrenal. Somos
Y estamos en la tierra, pero nuestra mente es una mente de peregrinos. Sabemos que estamos de paso. Sabemos que este no es nuestro destino final. En este lugar vamos a tener enfermedades, cánceres y un montón de otras situaciones que seguramente se presenten a lo largo de la vida. Pero nuestra convicción está en lo eterno. Cuando nuestra convicción está en lo eterno, puedo renunciar a lo terrenal. Pero si tu convicción y tu mirada no está en lo eterno, te va a costar mucho renunciar y vivir en la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Se está dando cuenta por qué están esas luchas en su corazón y en su mente? Gloria a Dios. Gloria a Dios por las luchas. Gloria a Dios por la adversidad. Gloria a Dios porque todo tiene un propósito. Gloria a Dios. Gloria a Dios por las cosas buenas. Gloria a Dios por los éxitos. Gloria a Dios por todo. Pero si eso no está, no cambia mi convicción y mi esperanza. Amén. Gracias, Señor. Ahora, mire lo profundo que trata de decir el Señor con estas palabras. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué comemos? ¿Qué pasa si no comemos? Literalmente está diciendo mi vida es hacer la voluntad de Dios. El propósito para el cual estoy, existo y vivo es Dios, cumplir el propósito de Dios. ¿Será que nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo esa convicción? Que a veces no está. Y hay que pedirla y trabajar en la santidad. ¿Se acuerdan? Hay una santidad posicional en la cual nosotros no tenemos intervención, pero hay una santidad progresiva en la cual sí tenemos intervención y debemos voluntariamente rendir nuestra voluntad al Señor. Entonces rinda su voluntad al Señor. En estos días me levantaba con una palabra a las 5:30 y el Señor me llevaba a orar hace un tiempo ya. Me llevaba a orar temprano. Y no me quería levantar de la cama. Imagínese así un frío y estos días que estuve lloviendo después de tanto calor, no te dan ganas. Y venía a mi cabeza sacrificio de alabanza, sacrificio de alabanza, sacrificio de alabanza. Amén. ¿Será que podemos sacrificar sueños? ¿Será que podemos sacrificar nuestros sueños por los sueños de Dios? ¿Será que podemos sacrificar proyectos, anhelos personales por los proyectos y anhelos personales de Dios? Yo le digo algo, Dios no financia sueños personales, Dios financia sus sueños y sus propósitos. Esto es propósito, parte. Entiéndalo esto. Dios no financia sueños personales, Dios financia propósitos. Por eso lo que hace el cristiano, todo lo que hace el cristiano tiene propósito. Nosotros no actuamos por necesidad, no trabajamos por necesidad, trabajamos por propósito. No tenemos una esposa porque no puedo vivir solo. Yo tengo una esposa porque hay un propósito con ella, en Cristo. Yo no tengo hijos por tener hijos, no, hay un propósito con mis hijos. El cristiano no hace nada por necesidad, todo lo que hace, lo hace con un propósito. Y el principal de ellos es la gloria de Dios. Manifestar el carácter santo, puro, recto de Dios. Amén. Y voy terminando con esto. No vivir de esta manera, rindiendo nuestra voluntad al Señor, nos va a traer insatisfacción, y consecuencias. Amén. Entonces, como conclusión, una vida bien vivida tiene que estar alineada a la voluntad de Dios y por lo tanto ser congruente, ser coherente con los planes que Él tiene para nosotros.
Y aún más, una vida bien vivida no puede estar orientada hacia nuestro interior. Egocentrismo. Siguiente. La única posibilidad de vivir bien es tener una orientación vertical que luego me permita relacionarnos horizontalmente de manera correcta. ¿Qué quiero decir con esto? La única forma de vivir una vida correcta dentro de esta tierra y tener relaciones correctas con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestro trabajo y con todo lo terrenal es que primero estemos alineados en lo vertical. Cuando yo estoy alineado y mi vida está alineada con lo vertical y busco la voluntad de Dios sobre la mía, lo horizontal se ordena. Mis sentimientos se ordenan. Mis necesidades se ordenan, son satisfechas en Él. Amén. Pero si yo me relaciono desde la insatisfacción de mi corazón, desde la necesidad de aprobación, desde la necesidad del éxito, de alcanzar para sentirme bien, seguramente todo lo horizontal va a estar mal alineado y va a traer consecuencias sobre lo espiritual. Amén. La 13 y última. Vivir para la gloria de Dios es vivir en la dirección contraria a la del resto de la humanidad. Es como nadar contra la corriente del mundo y de nuestros deseos. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Le damos gracias al Señor.